Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Maciel Oviedo Bocio, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esta ocasión les estaré haciendo una interesante presentación de un valioso tema, el cual es la generación de evidencia científica en salud. Y esta materia es metodología de la investigación, mejor conocido como SAP 106, a cargo de la doctora Olga Lucía Happen Collins. Empecemos. Yo elegí este tema porque proporciona a la metodología una mejor toma de decisión, una toma de decisión basada en la evidencia científica disponible hasta el momento. Y es que esta revisión se da de manera sistémica a las literaturas que están a la orden del momento y constituye un mejor ejemplo y modelo para así responder a cualquier pregunta que tengamos sobre una investigación, dando una manera reproductiva y explícita. Y es por eso que la medicina basada en evidencias se define como un proceso cuyo objetivo de la selección de los mejores argumentos científicos para la resolución de los problemas de la práctica médica cotidiana. Y es que esto plantea fisiológicamente como un nuevo paradigma para que así sea extendido todas las evidencias basadas en la medicina para llevar un mejor aporte a las profesiones sanitarias, ya sea como por ejemplo a la cirugía basada en la evidencia, odontología basada en la evidencia, entre muchas otras materias y carreras basadas en la medicina. Esto lleva un gran aporte a nuestro proceso de formación de tesis, ya que se le da un uso consciente, explícito y juicioso, y la mejor manera es evidenciar lo que uno plantea. Ya también nos ayuda a tomar decisiones correctas con respecto a la atención individualizada del paciente. También tenemos la salud pública basada en evidencia. Y es que la salud pública basada en evidencia es la ejecución y la evolución de la efectividad en las intervenciones, en los planes, en la aplicación de los principios de los razonamientos científicos. Esto entonces nos va a llevar a incluir un uso sistémico de lo que se evidencia en la metodología para lo que es la salud pública. Esto va similar a la evidencia en la salud médica, ya que existen ciertos tipos en los cuales pues forzará una estrecha relación. Podemos también decir que es un conjunto de hechos e informaciones que indican si una creencia o la proporción de lo que tenemos a mano, de lo que hemos desarrollado, es válida o es cierta. Asimismo, se puede definir como el desarrollo, la implementación y la evaluación de la efectividad de la aplicación de los principios basados en los razonamientos científicos, de manera que se incluirá el uso sistémico de los datos y de las informaciones que tengamos a mano. Asimismo, para entonces tener una mejor planificación en el uso del programa basado en la evidencia científica médica. Debemos saber que existen pasos para practicar la medicina basada en evidencia y una de ellas es formular de manera precisa una pregunta a partir del problema clínico del paciente, el cual esto va a consistir en convertir los interrogantes que surgen por medio de la historia clínica y de la exploración física del paciente, y entonces percibiremos como necesidad cada información, y esto nos llevará a tener preguntas sencillas, claras y simples, pero que nos van a llevar a corroborar la evidencia o lo que pensamos que tiene ese paciente. También es importante
localizar las pruebas disponibles en las literaturas, siguiendo ciertas estrategias, como por ejemplo la búsqueda de datos de eso que sospechamos basados en la pregunta que tenemos y uno de ellos es lo que conocemos como Medline. Otro paso importante es la evaluación crítica de la evidencia y es que tras la selección de un trabajo en el que se pretende dar respuesta a la interrogante que tenemos como el método clínico planteado, debemos entonces tener cierto grado de validez para así dar más severidad y ser más certero con los resultados obtenidos. Debemos saber que a su vez existen estrategias principales que nos van a ayudar a la gestión del conocimiento basado en las evidencias científicas. Y entre ellos tenemos los grados de recomendación, perdón, por las intervenciones previas, los tipos de estudios para la intervención de la prevención basados en la evidencia. También nos ayudará a la validez interna y a la interpretación de los tipos de estudio que tengamos en el área, la clasificación de la evidencia, también la descripción de los niveles de la evidencia para, por ejemplo, los exámenes periódicos en el área de la salud, los niveles de evidencia para así a su vez estudiar el tratamiento y saber qué aplica entre un paciente u otro y la aceleración de los procesos innovadores. También existen tipos, características y utilidades de las bibliografías basadas en las evidencias y esto va a ir acorde según su fuente. Estos son documentos que nos suministran algún tipo de información en determinado momento, contribuyendo así elementos fundamentales para responder a una necesidad del usuario, como por ejemplo nos podemos basar en la búsqueda de información en algún libro, en algún monográfico, algún artículo de revista, capítulos de ciertos libros, bases de datos, ahora que estamos en la era del Internet, otras bibliografías o bibliotecas también en datos legibles, ya sea de computadora o de personas en física, y puede ser también dentro o fuera de la biblioteca. Según sus fuentes, vamos a tener tres clasificaciones. Una de ellas es la fuente primaria, el cual es el material de primera mano, por así decirlo, que va a llevarnos al fenómeno directamente que queremos investigar. En el caso de la historiografía, el material pues servirá de apoyo basado en el tiempo y ha de construir una historia en lo que estamos buscando. Sus características materiales orgánicas fueron creados a partir de periodos de tiempos involucrados y estos entonces no han sido filtrados a través de interpretaciones o de alguna evaluación de otros, sino que son basados en informaciones sobre los descubrimientos. Dentro de las fuentes secundarias, pues tenemos textos basados en fuentes primarias. Dígase que estos fueron investigados primero, basado en la fuente primaria, y entonces refutados como una fuente secundaria, que esto pues nos puede ayudar con la implicación del tratamiento, generalizaciones, análisis, síntesis, interpretaciones o evaluación. Y esto nos ayudará a llevar a cabo las características para investigar o para dar citas a las investigaciones que tenemos de lugar. Las fuentes primarias pues nos representan la investigación basada en la fuente secundaria y es que ahí nos va a dar la revisión de la mayoría de las literaturas en los que podemos investigar para llegar a un acuerdo o a corroborar lo que queremos saber o lo que andamos buscando. También tenemos las fuentes terciarias. La selección y la recopilación de datos pues viene dada por fuentes primarias y secundarias, que como por ejemplo tenemos bibliografías, catálogos de biblioteca, directivos, libros, algunas listas de lecturas o artículos
sobre encuestas y esto nos ayudará bastante y será de gran ayuda a refutar la evidencia basada en la medicina científica. Debemos también saber que existen etapas de la realización en la búsqueda bibliográfica para así formular ciertas preguntas clínicas bien redactadas, como por ejemplo que sean preguntas concretas para el paciente, para entonces así buscar pruebas y luego entonces valorar críticamente esas pruebas que tenemos a mano, ya sea evaluadas por nosotros o dadas directamente por el paciente, y para lograr llevar a fin la práctica de las conclusiones. Tenemos ciertos esquemas, como es el que se conoce como PECOT, el PICO o el PIO, que también nos van a ayudar directamente a la realización de estas etapas en las búsquedas bibliográficas. Es importante saber que se deben realizar análisis conceptuales para así identificar los conceptos sobre lo que se desea obtener basado en la información y los términos que representan lo mismo. También debemos identificar las enfermedades con nombre propio para así ser contempladas directamente en la base de datos que ya previamente se han realizado. Y es también de vital importancia decidir los aspectos que interactúan en cada enfermedad. Esto nos va a llevar a la objetividad de la búsqueda y a decir si entonces tenemos una búsqueda exhaustiva o no, si debemos elegir alguna otra base de datos o si debemos pues corroborar con alguna fuente primaria o secundaria, y es por esto que es importante estudiar bien basado en las evidencias científicas en la medicina. Elegir la base de datos, pues se conoce como el ámbito geográfico que va a cursar con la base de datos, a conocer de manera más amplia lo que andamos buscando, y esto nos puede ayudar en diversos idiomas. Por eso es importante tener conocimiento por lo menos básico del idioma inglés, porque como sabemos, la mayoría de los artículos basados en la evidencia científica en medicina se pueden encontrar en inglés, y esto entonces nos va a ayudar a decidir si leer el documento, si revisarlo, para entonces así podamos obtener lo que andamos buscando. Preparar la correcta estrategia de búsqueda es muy importante porque esto nos dará resultado positivo, y es que debemos saber que debemos indagar en diccionarios ciertas terminologías o palabras que no tengamos a mano o que no habíamos visto antes. Es importante también asociar ciertos términos de búsqueda desde un expectativo a otro, utilizar operadores booleanos. Los operadores booleanos son palabras que se utilizan entre los términos de las búsquedas. También contemplar la posibilidad de utilizar otros posibles operadores o elegir otros documentos que nos amplíen de saber las necesidades entonces que tenemos. Es importante también plantearse la utilización de filtros metodológicos predeterminados como la clínica Queries y Expedit Queries, para así estas ofrecen ciertas bases de datos buenos que podemos encontrar en la plataforma PubMed. Esto es un ejemplo. También hay que saber que para plantear eh, la mejor estrategia en la búsqueda del conjunto de una fuente de datos, pues existen diversos pasos. Y el primer paso es buscar en fuentes de informaciones terciarias, porque estas ya han sido corroboradas por fuentes primarias y por fuentes secundarias. El segundo paso es buscar en fuentes de información secundarias para así entonces continuar con la base de la fuente primaria que se ha solicitado. Es el tercer paso que daremos para plantear una mejor estrategia en la búsqueda de la información.
es buscar en informaciones primarias, ya que éstas nos arrojarán las informaciones que han planteado tradicionalmente en primer lugar, las fuentes de informaciones de donde la obtuvieron y los pasos previos. Y como último, y no menos importante, el cuarto paso es ensayar la búsqueda llamada salvaje en Google, pero debemos saber que no siempre es el mejor recurso ni al que debemos eh, ir directamente, porque como ya sabemos, puede que encontremos ciertas informaciones no relevantes o que no sean ciertas, porque como ya saben, en las redes, pues cualquiera puede crear un blog y publicar cosas que no sean de la verdadera validez a la cual andamos buscando. Es por esto que debemos irnos directamente a las evidencias basadas en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Y como última opción, pero no sin ser importante, pues basarnos y buscar o corroborar en el área del Internet. Aquí tenemos niveles de evidencia y grados de recomendación, y es que tenemos que saber que la primera jerarquización de la evidencia de la fórmula canadiense Stake Force Imperial Health Assessment fue dado en 1979. Esta desarrolló ciertas medidas preventivas, la cual posteriormente entonces fue adaptada por los Estados Unidos, llamado Prevent Service Task Force, por sus siglas USPSTF, en el año 1984. Estas clasificaciones se basan en diversos estudios de donde provienen las evidencias, así asumiendo algunos de ellos como están sujetos a otros cambios y a justificaciones más evidentes para así ayudarnos a las decisiones clínicas en un mejor paso y en un mejor lugar. Aquí tenemos un cuadro basado en el grado de la recomendación que debemos saber, y por ejemplo tenemos que el grado A, su nivel de evidencia es 1 y su tipo de estudio es que al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado de fuente o de forma apropiada. También tenemos en el grado de recomendación B, este se considera como un nivel de evidencia 2, porque su tipo de estudio pues nos llevará a ensayos clínicos controlados que fueron bien diseñados y preferiblemente multicéntricos. El grado de recomendación C pues se conoce como un grado 2, y es que nos arrojará pues estudios de bien diseñados que también pueden ser multicéntricos. En grado de recomendación D es un grado 2, grado 3, porque este va basado en múltiples series comparadas con el tiempo, con otras investigaciones previas, ya puede ser con o sin intervención de los resultados, y esto nos dará ciertas experiencias, pero no directamente controladas. Entonces tenemos el grado 3 por final, y esto da basado en las opiniones basadas en las experiencias clínicas, estudios descriptivos, observaciones clínicas o informaciones de comité de expertos que se han dedicado al estudio previo de lo que andamos investigando. Aquí están nuestras bibliografías consultadas. Eh, Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Gracias por su atención. Espero que haya sido de buen provecho, porque todo debe ser basado en evidencia. Hasta la próxima.